Bienvenidos a la segunda temporada de Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillina y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que ya sabes, relájate porque esto va a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos a Ciudad en Crudo, el espacio donde pelamos la ciudad como cebolla, capa por capa y a veces hasta lloramos. Hoy vamos a hablar de algo que suena muy bonito, pero que poco se entiende. El derecho a la ciudad. ¿Qué es? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo goza? ¿Y quién nomás ve la ciudad desde la ventana de un camión? Para eso quiero saludar a mis compañeros, Camillina y Ciudadano Eliseo. Hola, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Comenzamos. Mira, fíjate, peatón urbano, que yo creo que eso del derecho a la ciudad suena como algo que se tiene, pero que en cierta forma no ejercemos, o bien simplemente lo inventaron para quitar los cajones de estacionamiento y que se camine como si viviéramos en París, ¿no? No es posible. Primer episodio de la segunda temporada y Eliseo ya está con sus teorías de conspiración contra lo del derecho a la ciudad. Pero bueno, spoiler justamente, el derecho a la ciudad no incluye, créeme, estacionamientos exclusivos para geógrafos. La segunda temporada con agresiones. Pero a ver, vámonos por partes. Porque esto tiene historia, autores, luchas sociales y sí, la verdad es que el derecho a la ciudad también tiene muchas contradicciones. Justamente el término derecho a la ciudad es propuesto por Henry Lefebvre en 1968. Sí, en plena revolución cultural. Él veía la ciudad como una obra colectiva, no solo como un producto terminado del mercado inmobiliario. Además, es importante decir que este concepto influenció a muchas de las ciudades de las luchas urbanas en América Latina, tales como los Sin Techo en Brasil o las asambleas vecinales que defendieron los parques públicos en Buenos Aires. Ey, tranquila, cerebrito. Y a todo esto, ¿cómo te apropias de la ciudad si ni banquetas tienes? O si te atropellan por cruzar bien la calle, o simplemente no cuentas con los servicios básicos como agua potable, transporte público eficiente o alumbrado público, entre otras cosas, ¿no? Mira, sí tienes un punto, ciudadano Eliseo, y es que justo ese es el tema. El derecho no es solo a estar en la ciudad, sino a cambiar la ciudad. Como dice David Harvey, es el derecho colectivo a rehacer la ciudad conforme a nuestras necesidades. Aunque bueno, en la práctica realmente el derecho a la ciudad se vuelve un poco privilegio, porque ¿quién decide cómo se transforma la ciudad? Los desarrolladores, el gobierno, las personas que tienen su puesto informal colocado en banquetas, la señora que vende sus dulces en la banqueta o la de los tamales. Digo, esto es un poco complicado, porque por ejemplo en ciudades como Sao Paulo, el movimiento MTST, que es el movimiento de trabajadores sin techo, ha usado el derecho a la ciudad para exigir no solo una vivienda digna, sino también espacios urbanos justos. En el caso de México tenemos pues iniciativas de la SEDATU que poco a poco, ¿verdad?, han intentado incorporar esta visión en sus proyectos, como algunos de los proyectos llamados como barrios mágicos o de las mejoras en espacios públicos, pero pues los resultados realmente aún son muy desiguales, por eso digo que es un privilegio. Sí, es correcto, y de hecho ya han existido varios esfuerzos desde la legislación en México que buscan establecer el derecho a la ciudad como este derecho humano para todas las personas que necesitan y que requieren de tener acceso completo a todos los beneficios de vivir en la ciudad. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Pero a ver, ya esta historia no la sabemos y ya la hemos discutido muchas veces aquí. El hecho de que esté algo en una ley muchas veces no significa que se cumpla y que se materialice y que las personas disfruten de este derecho. Exactamente. Hay datos, por ejemplo, que nos muestra el Coneval, que nos indican cómo el acceso al espacio público de calidad sigue siendo muy desigual en las ciudades mexicanas.
También en las zonas periféricas, pues, por ejemplo, podemos encontrar que no hay parques. Muchas veces, como bien lo comentaba ya anteriormente Ciudadano Liceo, pues ni banquetas, no hablemos ya de iluminación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del acceso a la vivienda digna, la encuesta nacional de vivienda muestra que muchas personas justamente se ubican asentadas en lugares en donde no hay un equipamiento básico, como escuelas, hospitales, tampoco hay un medio de transporte eficiente que también tiene que ver con este derecho a la ciudad. Y bueno, esa es una forma de negar el acceso al derecho a la ciudad que todos tenemos. Sí, también como siguiendo esta misma idea que mencionas, Camillina, y también tenemos que ver que muchas veces los gobiernos no tienen principalmente lana, ¿no? Varo, dinero o presupuesto para eso, y mucho menos la capacidad técnica, y lo que se ha generado, se ha visto, es la poca coordinación que puede haber entre cada una de las dependencias encargadas de generar esto, de propiciarlo. Entonces, le estamos echando otra cuestión más a este problema, ¿no? Que se está gestando. Sí, y a ver, el gran dilema de esto es que el problema no solo es técnico, de hecho, en mi opinión, es mayormente político. Y tendríamos que hablar, por ejemplo, de quiénes están sentados tomando las decisiones de cómo se transforma esa ciudad, ¿no? Esas personas que están sentadas están escuchando a los vecinos, están volteando a ver a las mujeres en situación vulnerable, han pensado en la migración, en las ciudades que están recibiendo olas de migración, o qué me dicen de las juventudes que hoy en día cada vez tienen menos esperanza de poder acceder a vivienda digna, bien localizada, accesible. Por ejemplo, y lo vemos en las políticas de movilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto que la ciudad favorece la transformación para el automóvil particular, pero pocas veces se piensa en el peatón, se piensa en el ciclista, se piensa en otros actores diferentes al que puede pagar un automóvil particular? Entonces, desde ahí existe un fuerte componente político que no está generando que la ciudad dé beneficios para todos por igual. Y es que, ¿sabes? Digo, en el discurso siempre político se menciona, ¿no? Siempre hablamos de esta inclusión, de esta igualdad de la ciudad, pero después tenemos, por ejemplo, los grandes proyectos urbanos que buscan generar desarrollo, pero terminan realmente desplazando a la gente, gentrificando barrios, que ahorita es un término que ha tenido muchísima relevancia en Ciudad de México y que ha sido un tema social que se ha expuesto y se ha visibilizado, pero porque no estamos preparados realmente para atacar este tipo de fenómenos que se está dando por los nuevos movimientos, tanto en desplazamientos de personas como la migración, pero también algo muy importante en la nueva forma de vida, ¿no? Aquí pensemos en Ciudad de México, vayámonos, ¿no? A la construcción de corredores inmobiliarios como Reforma o Polanco, que lo único que hacen es encarecer la vivienda y desplazar a las personas que llevaban pues generaciones viviendo ahí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ya vemos a Tepito Reforma Norte, digo, ya de ahí te puedes imaginar realmente lo que están buscando hacer los desarrolladores inmobiliarios. Y vuelvo, el discurso es muy bonito y hay que tener inclusión y la ciudad nos pertenece a todos y todos tenemos derecho de vivirla, pero la realidad es que terminas pagando una renta arriba de los 15,000, 20,000, 30,000 pesos en una zona en donde pues anteriormente te costaba 5,000, 6,000 pesos, y eso ya un departamento, hablamos de 2, 3 recámaras, y bueno, únicamente el derecho a la ciudad se vuelve pues para quienes pueden pagarlo, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los demás que no? Y creo que el derecho a la ciudad, viéndolo de esta perspectiva, es bueno. De hecho, así deberían ser nuestras ciudades, pero también tiene que ser ejercido por reglas, ¿no? Y también hay una parte aquí muy importante que también tenemos una obligación también para con ello. ¿De qué nos sirve también de que nos pongan parques, ciclovías, un hospital, si nosotros no hacemos uso correcto de estas instalaciones, de estas partes de la ciudad? Porque si no, también solamente quedan muchas veces
en intervenciones tácticas, que es solamente intervenir el espacio en una pequeña parte, solamente haciendo pintas, ¿no? Que muchas veces la gente lo ve así y solamente quedan hasta ahí y realmente no se ve, no se hace una solución como tal, de fondo. A ver, aquí digo, creo que parte del urbanismo táctico, no me lo critiques, propon algo, por favor, pero sí es cierto, ¿no? Que muchas de estas intervenciones llegan a parecer incluso superficiales, pero también es verdad que las ciudades más habitables, como Copenhague o Ámsterdam, empezaron así, o sea, empezaron por algo pequeño, empezaron por algo que quizá no requería muchísima inversión, podían medir su impacto a un corto plazo y de esta manera empezar a integrar a los ciudadanos y darles una ciudad más digna, ¿no? Con ciclovías experimentales, con calles que se cerraban los domingos para recreación, ¿no? Estas vías recreativas, haciendo acupuntura urbana. El problema creo que no es la escala, sino realmente la permanencia de los proyectos. Y volvemos al tema político, ¿no? Porque muchas veces se entiende que la ciudad está promoviendo el derecho a la ciudad, escuchando a quienes caminan o haciendo este tipo de intervenciones de acupuntura urbana, pero no se da un seguimiento, ¿no? O simplemente llega un nuevo gobierno y ya no me pareció el proyecto, o ya no quise yo apoyar esa iniciativa y lo quito cuando a lo mejor era una vía recreativa que pues realmente estaba atrayendo a las personas que no tienen un espacio público cerca a apropiarse de la ciudad, apropiarse de la calle en ese momento, ¿no? Entonces creo que aquí también tiene que ver muchísimo pues la voluntad política, y digo, retomando un poquito acerca de lo que decía David Harvey sobre las ciudades, pues justamente implica eso, ¿no? Que el derecho a la ciudad pues no es solamente una actividad individual, ¿no? Sino que es un derecho colectivo a remodelar los procesos de urbanización que configuran nuestras vidas, que es prácticamente lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, ese miedo a experimentar o atacar estas nuevas problemáticas o estos nuevos retos a los que nos estamos enfrentando, y ahora sí, tener o hacer accesible la ciudad para todos con este derecho a la ciudad del que estamos hablando. Es que tú dijiste algo muy importante, darle seguimiento a todo ese tipo de cuestiones, y yo creo que con este seguimiento funcionaría mucho mejor. Ya no sería muy puntual, sino partiría, mira, funcionó en este paso peatonal, vamos a implementarlo en otro y en otro y en otro, multiplicarlo. Ese es una parte muy importante de lo que acabas de mencionar. ¿Y sabes lo que no se está midiendo o que si se mide realmente no tiene muchísimo impacto? Es que el derecho a la ciudad vuelve una ciudad más segura. Y digo, hablando sobre todo por el tema, o sea, por el tema de una seguridad para las mujeres, que bueno, ya sabemos que siempre es parte, o en general para la población vulnerable, pues hay que evidenciar que los espacios inseguros en la ciudad, que te niegan el derecho a caminar libremente, sobre todo pues para mujeres o para población vulnerable, para las infancias, ¿no? Este tipo de acupuntura urbana, digo, retomando un poquito lo que tú decías de que no solo es hacer pintas, bueno, no solo es hacer pintas, pero sí te generan un espacio mucho más seguro a veces, aunque sea con pintas, aunque sea con estos grafitambos para hacer un espacio más seguro o poniendo ahí mobiliario para que haya vida en ese momento. Sí tiene, o sea, sí impacta en cómo una persona vulnerable puede vivir la ciudad, ¿no? O sea, pero pues sí, aquí creo que habría que quitarnos un poquito el color de cada partido y decir qué es lo mejor para los ciudadanos y qué vuelve las ciudades más seguras. Sí, replicarlo. Sí, y yo un poco como abonando a esta sabrosa discusión que tiene Camillina con Ciudadano Liceo, creo que justo ese es el punto. A ver, que ¿por qué es tan conflictivo el urbanismo táctico a la hora de intervenir las vialidades? Porque en realidad es la apropiación de quienes creemos que los peatones merecemos calles que nos brinden más espacio y mayor seguridad contra los automovilistas que creen que ellos necesitan el espacio para circular y estacionarse. Eso es construir ciudad. Quitémonos ya este paradigma o esta idea de que la participación ciudadana y la colaboración romanticista de que todos estamos agarrados de la mano, tomando decisiones felices y llegando a acuerdos. No es así, no funciona así. La construcción de la ciudad implica conflicto, implica
choque de intereses implica que va a haber un grupo que tiene que ceder privilegios para poder mitigar la vulnerabilidad de otro grupo. Implica que los hombres tienen que voltear a ver, por ejemplo, qué tipo de pavimentos y iluminación se está haciendo. No está favoreciendo a la mujer en su situación de vulnerabilidad. Implica que los autos entiendan que un adulto mayor no puede subir a un puente antipeatonal y que ellos tienen que pararse para que siga el peatón. Implica también que las personas que quieran vivir en fraccionamientos de acceso controlado entiendan que no pueden arrojar bardas al resto de la ciudad porque generan inseguridad para las personas que no pueden o no quieren vivir dentro de fraccionamientos de acceso controlado. Eso y muchísimos más casos, muchísimo más complejos. Yo puse 3 casos que son como un poco más, como muy sensibles y muy mediáticos, pero en realidad la ciudad y sus conflictos son muy complejos, difíciles de abordar, y la verdad es que no todos queremos lo mismo al mismo tiempo, pero el reto está justamente que en esos conflictos y en esa lucha por ganar espacio esté justamente estar construyendo esta ciudad para buscar equilibrar las cosas. Oye, yo creo que aquí también hay una cuestión muy importante, ya fuera de si no es de que ataque al urbanismo táctico. Creo que hay una cuestión muy importante ahí que hace falta difusión. El por qué. Porque muchas veces también uno piensa que al momento de realizar una intervención urbanística en algún punto, es simplemente nada más por el querer hacerlo. Si no se explica el por qué, como lo acaban de mencionar ustedes, tu Camillina, tu peatón urbano, por qué se quita, por qué se está haciendo, la gente no lo va a tomar en cuenta, como lo acabas de mencionar también, Peatón. Es confrontar, pero no confrontar nada más porque yo lo voy a hacer, sino es explicar que es por un bien común, porque esto va a traer un beneficio a todos. ¿Sí? Y eso es lo más importante. O sea, si queremos también una ciudad con derecho para todos, pues también todos somos parte de, ¿no? Desgraciadamente, aquellas personas que utilizan el automóvil, el peatón, todos somos parte de todo, pero si no tenemos esa comunicación como tal, del por qué se están haciendo esas intervenciones, la gente que va en su auto va a decir, oye, a mí no me interesa que esté pintado de colores o que me quiten el puente o que ya no pueda andar en mi auto a tal velocidad. No, simple y llanamente es explicar el porqué de las cosas. Suena muy fácil, como lo mencionas, pero es complicado ese punto, creo yo. Mira, ahorita, y no es porque quiera meter aquí un comercial, sí, la parte de la estrategia de comunicación es fundamental en los proyectos pues de acupuntura urbana, de urbanismo táctico, de estas pues herramientas emergentes. Y aquí viene la parte del comercial. Hace algunos años se tuvo una iniciativa por parte de UK PAC, ¿no? Esta parte para el desarrollo de ciudades, en donde se generó incluso una guía una guía de comunicación a través del programa de Reactiva, para que justamente pudieran tener acceso a los recursos y que tu proyecto fuera mejor comunicado. Porque tienes toda la razón, Eliseo. O sea, si tú eres, como mencionaba peatón urbano, ¿no? Un habitante de un fraccionamiento privado y de repente te están comunicando que van a, no sé, aperturar la calle o hacerlo más inclusivo, tú vas a decir, no, a ver, espérame, yo pagué por cierta exclusividad y a mí no me importan los derechos de los demás, porque para ellos también es seguro tener esa barda, ¿no? O sea, representa una seguridad el tener esa barda. Entonces, la parte de comunicación y de inclusión, de decirles, no, a ver, pero se hace más seguro por el tema de visibilidad, de que todos estamos interactuando, también hay que saberlo comunicar, y creo que aparte estas herramientas pueden ser muy útiles para cuando gobiernos o quizá personas que tienen tanta accesibilidad a tener una campaña de comunicación más estructurada, pues puedan agarrar estas guías que ya se encuentran, ¿no? Para poder hacer una campaña mucho más estructurada de comunicación. Sí, ahí nada más yo quisiera puntualizar algo respecto a los fraccionamientos de acceso controlado o guetos o cerrados, porque tú decías lo de las bardas. El tema de las bardas es un tema técnico,
a ver, si yo quiero comprarme una casa dentro de un circuito con una caseta, estoy en mi derecho de hacerlo. El problema es, los que están fallando son los desarrolladores y los diseñadores urbanos que siguen generando esos circuitos con bardas hacia la ciudad. Hay muchos ejemplos en muchas ciudades en donde hay circuitos que son privados, pero hacia la ciudad hay franjas de vivienda y comercio o locales comerciales que de cierta manera generan lo que llamamos frentes activos. O sea, una cosa no está peleada con otra. Sí hay aquí una responsabilidad técnica. Esos diseñadores urbanos que están diseñando bardas hacia la ciudad tienen que sentarse a pensar qué es el derecho a la ciudad. Ahora, muchas veces yo entiendo, el arquitecto al final de cuentas diseña lo que le encargan los desarrolladores, y los desarrolladores siempre van a ver el ingreso, dónde está el ingreso y cómo puedo ganar la mayor utilidad con la menor inversión. Pero justo creo que ahí es en donde tienen que estar involucrados la sociedad para poder discutir si ese es el modelo que queremos de ciudad, o mejor le apostamos a una ciudad viva con frentes activos, donde haya tanta oferta para los que quieran vivir en un circuito cerrado, pero también para los que quieran transitar por calles vivas y no en medio de guetos. Ese también, por ejemplo, el derecho a la ciudad pues incluye no únicamente la parte de gobierno, la parte de las iniciativas, sino también como ciudadanos, tener redes de vecinos, movimientos, cooperativas, en general capaces de producir un espacio urbano, ¿no? Y que es lo que tú ahorita bien mencionas. Entonces, ya cerrando este primer capítulo de nuestra segunda temporada, Ciudad en Crudo, que empezó picoso. ¿De quién es la ciudad? ¿No? Tendremos que preguntarnos, dejemos esta pregunta a nuestros escuchas. ¿De quién creen que es la ciudad? Tal vez sea de quien se atreve a imaginar las distintas, tal vez sea de los que tienen el poder económico y político para ellos decidir cómo es. O tal vez la ciudad puede ser para los que todos los días están luchando por tener más espacio público, calles que se inundan menos, más oferta de bicicleta, más oferta de transporte público, qué sé yo, ¿no? Tantas y tantas cosas que se necesita para que la ciudad se pueda disfrutar y ejercer nuestro derecho a la ciudad. Yo quería también ahí terminar con una pequeña reflexión, y es algo que siempre les he tratado de decir: si bien todo el mundo tiene derecho a la ciudad, también ¿qué obligaciones tenemos nosotros para con ella? ¿De qué nos serviría tener ciclovías si no las utilizamos correctamente? De meter un montón de pasos peatonales, pero si no los utilizamos de manera adecuada, etc., ¿no? Entonces, si hay que pensar esto, si siempre tenemos un derecho de algo, es porque también tenemos una obligación para con ello. Entonces, esa es mi pequeña reflexión. Pues yo quisiera una ciudad con banquetas dignas, amplias, seguras, donde caminar realmente sea un derecho y no un maratón que parece de obstáculos, una carrera de obstáculos, o que parece un castigo. Que pues prácticamente dejemos de normalizar las ciudades donde el coche es el rey, porque hay que decirlo, o sea, quizá no lo mencionamos tanto, pero muchas de las ciudades mexicanas fueron planeadas pensando en que el coche es el rey y que los peatones somos un obstáculo, ¿no? Porque la ciudad no solo es un lugar, sino es una forma de vivir, encontrarnos y de imaginar un futuro más justo que sea para todos y para todas. Pues yo imagino que una ciudad tiene que ser una ciudad en donde cualquier persona en cualquier condición puede disfrutar de la ciudad, puede tener espacio, tiempo para vivir con su familia, tiene acceso a un trabajo digno, tiene todos los servicios cubiertos, los mínimos indispensables como agua. Entonces eso tendría que ser el derecho a la ciudad. Y bueno, pues entonces con estas reflexiones quiero agradecer mucho por escucharnos en esta segunda temporada. Abrimos oficialmente nuestra segunda temporada de Ciudad de Crudo. Por cierto, les tenemos una buena nueva. Ya pueden escuchar los episodios de la primera temporada en el canal de YouTube llamado Ciudad en Crudo. Se irán subiendo paulatinamente, búsquenlo así, Ciudad en Crudo, y ya se la saben, ¿no, chavos y chavas y no tan chavos, o quien nos esté escuchando?
véanlo, entren al canal, suscríbanse, denle like, también están abiertos los comentarios. Como bien lo dice Tony Camillina, pues pueden dejarnos ahí todas sus opiniones. Pues ese es otro anuncio que les tenemos que decir. Bienvenidos a esta segunda temporada, esperemos les guste mucho. Va a haber temas bastante jugositos, bastante picantes, nos van a escuchar un poquito más rudos, entonces pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, participar, interactuar con nosotros. Y ahora sí, adelante, Ciudadano Eliseo. Y como le decimos siempre al final de cada episodio, sean buenos ciudadanos. Hasta pronto y bye.